No se escucha el audio. No, no se escucha. Bueno, muy buenos días, mis queridos hermanos. Espero que se encuentren muy bien en este día, el día del Señor, día de celebrar su grandeza, su amor. Y bueno, dispuestos todos en nuestro corazón, en nuestra mente, a alabar, a recibir lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Así que me alegra mucho saludarles a todos, a los que ya se vienen uniendo. A Daniela también, Laura, bienvenidas. Y bueno, vamos a orar primeramente al Señor para comenzar esta reunión y poner en las manos del Señor este servicio. Nuestro Padre, nuestro buen Dios, te damos gracias. Una vez más, tú nos has traído de nuevo un servicio más de adoración, de palabra tuya. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque en medio de las circunstancias que sean, siempre has estado con nosotros, siempre has escuchado nuestra oración. Por eso te damos muchas gracias, nuestro buen Dios. Ponemos este tiempo, nuestras vidas en tus manos, el predicador, las ofrendas, la cena, las canciones, Señor, que expresan el alabanza hacia ti, hacia el único y sabio Dios. Te bendecimos en esta mañana. Te pedimos que, Señor, nos limpies con tu sangre de toda maldad. Permite que los que aún faltan se puedan integrar y que este servicio sea de bendición, Señor, para los que aún lo escuchan en diferido. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Mis queridos, les saludo y bueno, quería también compartirles una pequeña porción de Efesios, capítulo 5, verso 15, eh, que dice así: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos, los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con todo el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este servicio, y como todos los servicios, siempre será un motivo para animarnos unos a otros,
dentro del servicio hay cantos, hay himnos, canciones. Alabando al Señor siempre vamos a darnos ánimo entre nosotros. Es importante, por eso decía Pablo, no dejar de congregarnos. Dando siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así es, vamos a cantarle al Señor porque bueno es Dios. Él es bueno y siempre ha sido bueno. Amén. Entran con acción de gracias por sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabarle al son de trompeta, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, la razón de todo el ser. Ven ante Él a postrarte, tus manos levantar y tu voz alzar, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Entra con acción de gracia por sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabarle al son de trompeta, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Exaltado es el nombre del Señor. Digamos en esta actitud, hermanos de adoración, exaltemos el nombre del Señor.
cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús, Cristo Jesús. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy,
gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más entre las aguas que él pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Y una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está muy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tú libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Tinieblas y a tus pies se rendirán, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separará, nada nos separará. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que es y el que fue y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que en tu verdad nunca fallará. Sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tu luz vencerá las tinieblas y a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separará, nada nos separará.
allí, mi hermano, en su casa. No hay nadie como el nombre de Cristo. No hay nadie como Él. De tu fidelidad me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Amén. Si puede aplaudirle, hermano, en su casa, si puede alabarle al Señor que se manifestó con Pedro, sacándolo de las aguas, el que se manifestó con Daniel, sacándolo libre de muerte entre las llamas. Es el mismo que estamos alabando el día de hoy. Es el mismo que se ha glorificado en su vida, de la manera que usted solo sabe cómo ha hecho el Señor. Así que le invito, hermano, a que siga teniendo una actitud de adoración. Recordemos también el Salmo 42, verso 5. Dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Pero después sigue el salmista diciendo las vicisitudes que ha pasado y dice así: me siento sumamente angustiado. Estoy leyendo versión internacional, hermanos. Me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón y desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro abismo al rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Efectivamente, este pasaje del verso 5 se vuelve a repetir en el verso 11, terminando el salmo allí. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué nos vamos a inquietar? ¿Por qué nos vamos a angustiar? ¿Acaso tenía razones para hacerlo? Claro que las tenía. El salmista en el verso 6 hasta el 10 dice todo lo que le pasa y toda su angustia. Pero estamos alabando al Señor. Estamos reconociendo que al Señor no se le escapa nada. No hay nada que no esté fuera del control de Él. Así que podemos celebrar el amor del Señor con esta canción que le invito, hermano, a que siga alabando. Vamos a celebrar el amor de Dios. Incomparable, inigualable es tu amor y me rodea, tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia.
inagotable su amor y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intenté. Tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, celebraré. Celebra en tu casa, hermano, levanta tu voz con las palmas. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebra, hermano. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Aleluya, celebramos el gran amor de Dios. salvó. No estimó el ser igual a Dios, tomó la culpa y mi Señor por nosotros se entregó. Hoy no hay condenación para los que son de Cristo. En Él hay esperanza y esa paz que el mundo no puede entender. Y por todos Él murió, incomprensible redención de amor. Pecado no conoció y aún así se entregó. Jesús el Redentor.
Muy bien, queridos hermanos, infinito el amor del Señor y celebramos su amor en el que nosotros estamos reunidos en este día. El Señor en el Evangelio de Mateo, perdón, sí, Mateo, capítulo 26, estaba junto a sus discípulos, el verso 28, mientras comían, decía el Señor, eh, tomó la copa el Señor, dio gracias y la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid hasta ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. De esta manera, el Señor nos invita a participar de la cena. Es un momento solemne, es un momento memorable, precisamente como lo menciona en la palabra también, para conmemorar la muerte del Señor y la victoria que tuvo sobre la cruz. El símbolo del pan y del vino son su cuerpo y su sangre. Nos recuerdan la gran salvación que el Señor hizo para con nosotros. Es el punto climático de toda la palabra. Es este punto donde Él puede ya por fin redimir al ser humano y volver a crear el camino nuevo para encontrarnos de nuevo con el Señor. Así que agradecemos al Señor y tomamos este tiempo para bendecirle, para adorarle, para recapitular nuestra vida, para reflexionar acerca del Señor, de su sacrificio y poder acercarnos a Él una vez más, ya que Él es el que nos invita a tener comunión con Él. No depende de nosotros, depende del Señor siempre, nuestra salvación. Y gracias al Señor, porque nos limpia y nos renueva. Así que hermanos, si tienes sus elementos ahí cerca, si no podemos esperar a que los aliste, vamos a orar para que el Señor se glorifique en este tiempo. Gracias Señor, gracias Dios eterno, santo, porque tú planeaste desde siempre que tuviéramos comunión contigo, a pesar de lo mal que nos hemos portado como humanos, hemos pecado, nos hemos desviado, pero tú enviaste a tu Hijo, Señor, para que pudiéramos tener la restauración de nuestra relación contigo. Gracias, Señor, porque a pesar de que el pecado hizo tanto daño, tu gracia sobreabundó y podemos acercarnos a ti confiadamente ante tu trono de gracia y encontrar misericordia, Señor, para nuestro socorro. Te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias, Señor. Pedimos que cada día nos enseñes y te glorifiques y nos santifiques, Señor, para tu obra, para servirte, para hacer testimonio al mundo de que tú eres Señor y que tú estás vivo. En tu nombre, Señor, tomamos los elementos de la cena. Amén. Hermano, puede participar de la cena, del pan y del vino. Aleluya, bendecimos el nombre del Señor. Damos gracias al Señor por este tiempo de comunión con Él. Qué bueno, hermano, que se pueda disponerse para aceptar la invitación del Señor a su cena. También debo anunciarles
queridos hermanos, que hoy tendremos clase con los niños, así que ya en un instante están enviando, ahora mismo están enviando el link para que los chicos se puedan conectar y tener su clase, y que esperamos obviamente que ellos puedan aprender bastante con la profe Cristina hoy. Bien, sin otro preámbulo más, también quiero recordarles que está habilitada la cuenta para que usted pueda ofrendar, para que usted pueda adorar al Señor también, apoyando la obra del Señor, apoyando todos los gastos que ella conlleva. Usted también adora al Señor de una manera importante. Así que vamos a orar por las ofrendas, vamos a orar por la predicación. El predicador de hoy, Andrés Morales, le damos la bienvenida y vamos a orar también por él. Señor, te bendecimos. Gracias por proveernos siempre, por darnos la provisión diaria, nunca ha faltado. La comida en nuestra mesa, la alacena, siempre ha tenido provisión. Y por eso te bendecimos, Señor. Gracias por nuestro trabajo. Damos una pequeña parte, Señor, en nuestro corazón con alegría para tu obra. También oramos, Señor, por el predicador de hoy, que tú te glorifiques y que podamos ser edificados, Señor, para en esta semana tener nuestra mente ocupada en tu palabra. Bendice, Señor, al predicador, a su familia, y bendice este tiempo que vamos a escuchar de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Andrés Morales, bienvenido. Buenos días, hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Para mí es un gusto, una bendición poder compartir esta mañana la palabra de Dios. Espero que se encuentren bien en sus casas, que puedan estar muy atentos a la lectura, a la meditación de las Escrituras. Y pues les pido que me acompañen a hacer una oración para dejar este tiempo en sus manos. Padre, te damos gracias por darnos un día más. Quiero rogarte, Señor, que tu palabra esté llegando a nuestros corazones, a las mentes y transformando. Solo tu palabra puede hacer esto. Gracias a los hermanos que están allí y las personas invitadas o conectados, Señor, a que sea tu palabra, Señor, para que también nuestra vida refleje todo lo que tú tienes en promesas, todo lo que tú tienes también pensando, Señor, en la eternidad, el destino del hombre, y saber, Dios, que tú eres un Dios bueno, un Dios justo, un Dios que nos ama incondicionalmente. Ruego, Señor, que seamos enseñados por ti, que tú reveles tu palabra y seamos edificados. En el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, pues me alegra mucho tenerlos esta mañana a través de este medio virtual, seguramente desde hace mucho tiempo. También nosotros venimos haciéndolo de la misma manera. Le he puesto como título a este mensaje, la joya más preciosa del Evangelio. La joya más preciosa del Evangelio. Y vamos a estar en dos cartas del apóstol San Pedro, primera y segunda carta. Antes de ir allí, me gustaría hacerles una pregunta. Para usted, ¿qué es o quién es la persona o la cosa que tiene más valor? Si pudiera colocarlo en una escala de 1 a 10, ¿quién sería ese 1? O el primero. Conteste esa pregunta allí en su mente. Sea sincero y honesto. Porque esta pregunta nos va a llevar a ver lo que la Biblia dice con respecto a lo precioso, lo realmente precioso. Como ustedes como yo, tenemos cosas preciosas en esta vida. Por ejemplo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, quizá algunas cosas que Dios nos ha provisto, un vehículo, un carro, una moto, una casa.
Todas estas personas y cosas tienen un valor. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esto que para Dios y para nosotros debe ser como la prioridad, lo que tiene más valor? Y en Pedro, o en primera y segunda de Pedro, esta palabra preciosa o precioso aparece 4 veces. Y como aparece 4 veces, vamos a ver 4 puntos. Pero antes de eso, la palabra preciosa en griego es timios y se repite 4 veces. Significa, ¿qué significa precioso o preciosa? Objetivamente costoso, extremadamente valioso. Eso significa, objetivamente costoso, extremadamente valioso. Veamos la primera palabra y también lo que acompaña esta palabra en primera de Pedro, capítulo 1, versículos 7 al 9. Le pido que me acompañe, por favor, a estos versículos. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El contexto de estos versículos es cómo por medio de la fe Dios nos da una herencia celestial, una herencia eterna. Esto gracias a lo que Jesús hizo en la cruz. Mientras tanto, esa fe, digamos que hacia el futuro hay una herencia, en el presente va a pasar por pruebas. Dios es soberano y Él permite pruebas por un tiempo, con una intensidad para que esa fe sea fortalecida, para que esa fe crezca. Si eres un creyente, tú tienes esa fe. Yo tengo esa fe que es un don de Dios, como dice Efesios 2:8. El versículo 7 nos enseña que esa fe es puesta en prueba y que es mucho más preciosa que el oro. Dios nos enseña en su palabra que la fe de un creyente, así lleve un día o lleve 50 años, es más preciosa que el oro, que todos los lingotes de oro, que tener un sitio o una cueva con oro, una mina de oro. Dios ve la fe así. El oro tiene un valor, se extrae y luego se lleva a una joyería y cobra un mayor valor. Pero aún así, la fe, lo que nos enseña aquí el versículo 7, tiene mucho más valor. Y pensemos en esta mañana. Para ti la fe, no simplemente la fe, sino la confianza en Dios, tiene valor. Es objetivamente costosa, extremadamente valiosa. O lo ves como algo más. O lo ves como si fuera algo que todos tuviéramos. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y el versículo 7 nos enseña que, como lo he dicho, la fe pasa por pruebas y esas pruebas son como cuando la fe o el oro, mejor, es puesta en fuego, en un crisol. Ese es un proceso de purificación. Y entre más temperatura, más se purifica el oro. El oro no se extingue. Del mismo modo, entre más pruebas, la fe no se extingue, pero se purifica. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin Dios permite esto? Para que sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En otras palabras, cuando estemos delante de Él, Él vea esa fe perfeccionada. Él vea una fe completa, una fe purificada. Nuestra fe hace 10 años
al día de hoy no es igual. Dios ha trabajado en esa parte de nuestras vidas para que el día que nos presentemos delante de Jesús, esa fe glorifique a Dios. El versículo 8 y el versículo 9 nos sigue hablando de la fe. La fe nos lleva a amar a Jesús sin verlo. Y el versículo 9, la fe un día no habrá necesidad de tenerla, porque lo tendremos al frente de nosotros, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Es una bendición y una riqueza de valor incalculable. La fe es una mina de oro que encuentra y recibe el hombre y que lo lleva hasta el cielo, pero no es como el oro de este mundo. La fe es mucha más preciosa que todo el oro del mundo. ¿Sabíamos eso con respecto a la fe? Somos ricos espiritualmente. Tenemos una bendición muy grande dada por Dios. La fe en Dios es mucha más preciosa que el oro. Aleluya. Gracias a Dios por esa fe, que no solamente es presente, sino que con toda seguridad nos va a llevar al cielo. Ninguno de sus hijos se pierde. Aquel que comenzó la obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias a Dios por la fe. Veamos el segundo punto, y está en el capítulo, ese mismo capítulo, versículo 18 al 21. Leámoslo. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aquí tenemos otra vez la palabra preciosa, pero ya no con respecto a la fe, sino con respecto a la sangre de Jesús. Esta carta va dirigida a hermanos, versículo 1, capítulo 1, que están en dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Hermanos que por la persecución tuvieron que salir y por sus propias vidas. Entonces es un mensaje para ellos, pero también es un mensaje para nosotros. Y allí el versículo 18 dice, sabiendo, es un gerundio, es una acción simultánea y repetitiva. O sea, sabemos desde hace unos años, hoy sé, pero también seguiré conociendo que Él nos ha rescatado, que el Señor Jesús nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Para algunos 10 años, para otros 20, otros 40 años, viviendo en este mundo, viviendo en este sistema, siguiendo la tradición de la religión, en los pensamientos de este mundo. Pero estábamos perdidos y en oscuridad, y Jesús nos rescata. Entonces el versículo 18 dice algo bien interesante, que Él nos rescata no con cosas corruptibles como oro y plata. Y en esa época habían esclavos. Se dice que de 1.500.000 habitantes en Roma, posiblemente 2 millones, más de la mitad eran esclavos. Entonces, imagínense esa cultura, imagínense esa época. Por todo lado habían esclavos. Y no solamente los esclavos eran puestos a trabajos forzosos y dolorosos, sino que también había esclavos médicos, esclavos chef, esclavos mayordomos. Pero todos los que eran esclavos. Y la única manera para poder quitar ese yugo, ese dominio de un amo, era comprando la libertad. Y tenían que ahorrar mucho dinero.
y a veces era oro o plata, y finalmente algunos lo lograban. Adquirían un documento legal donde decía que era un hombre libre. Entonces, el apóstol Pedro, trayendo la cultura, está hablando de una liberación de esclavos, porque es su redención. Y toma como ejemplo lo que está sucediendo a su alrededor, pero dice algo diferente. La libertad, el rescate, no fue con oro o plata. Es decir, no fueron con unas monedas de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Este pago, versículo 19, es de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, está pagando a Dios Padre las demandas, lo que él exigía también a través de su ley. Y también él, hacia nosotros, los pecadores, trae libertad. Él rompe las cadenas. Él quita el dominio del pecado. Somos libres. Buscad la verdad y la verdad os hará libres. Por eso la sangre de Jesús es muy costosa y muy carísima, porque a través de ella se logra la redención. Jesucristo dijo en la cruz, consumado es, y al tercer día resucitó y ascendió al cielo. Y Él está allí como Señor de señores, como Rey de reyes. Cualquier pecador en la historia tiene la posibilidad de arrepentirse y creer en Él. Y cuando es redimido, recibe perdón de pecados. La redención, mis hermanos, es poder recibir el perdón de nuestros pecados, que se cancela la deuda. Y esto lo vemos en el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de nosotros. Dios lo hizo desde mucho antes, un plan perfecto, pero que se manifestó por amor en el momento que Dios tenía preparado. Versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, creemos en Jesús, creemos que Él resucitó de los muertos y Dios le ha dado gloria, le ha dado un nombre, como dice Filipenses 2, un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se le da gloria al Hijo por lo que Él hizo, porque Dios nos ha dado fe y esperanza en Dios. Entonces, tenemos acá, mis hermanos, cuán preciosa es la sangre para redimirnos, para rescatarnos. Mucha más preciosa que todas las monedas de oro en la época de Roma o las monedas de plata. Esa sangre, la sangre del Hijo, sí nos hace libres y nos conduce hacia Dios, a una comunión verdadera. El Salmo 103:1 dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El Señor hizo eso, nos rescató del hoyo de nuestra vida. Todo el dinero del mundo no alcanza, no logra lo que Jesús dijo en la cruz, consumado es. Bendita redención que pagó nuestra deuda con precio de sangre. La sangre de Jesús es preciosa, mis hermanos. Y la vida del hombre está en su sangre. Dios ve la sangre de Jesús con mucho más valor que cualquier otra vida. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 2:5, y solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único que podía salvarnos. Y esa sangre nos podía liberar. Damos gracias a Dios por su palabra. También tenemos en el capítulo 2, les pido que me acompañen del versículo 4 al 5.
acercándoos a él. Y aquí está hablando del versículo 3, el Señor, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En el versículo 4 del capítulo 2 vemos cómo Pedro nos llama a acercarnos a él. ¿Acercarnos a qué? A la comunión con él. Y nos lleva a una de las características o títulos de nuestro Señor Jesucristo. Él es una piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. El pueblo judío desechó a Jesús, rechazó sus palabras, negó su deidad, pero para Dios, ¿qué es? Escogida y preciosa. Aquí aparece nuestra tercera palabra. Jesús para Dios Padre es precioso. Y cuando pensamos en el aspecto físico, Isaías 53, versículo 4 y 5, vemos que no hace referencia a la parte física, sino vamos a ver más adelante a sus cualidades, a sus atributos. Dice Isaías 53, versículo 2 y 3. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Entonces, el Señor Jesús no era un modelo, no era un estereotipo de Hollywood. No tenía hermosura física. Su aspecto era normal dentro del pueblo judío. Se parecía a Andrés, a Pedro, a Jacob. Entonces, cuando Pedro dice que él es precioso para Dios, ¿a qué se refiere? Y el mismo capítulo 2, el versículo 7, dice, para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Se repite nuevamente. Y el versículo 9, que es un versículo conocido, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. En el contexto, hermanos, para Dios es precioso en un solo sentido, en sus virtudes, en su carácter, en su moral, en su espiritualidad. No está hablando del aspecto físico. Acabamos de ver en Isaías 53. Está hablando de sus virtudes. Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de Jesús. Las cualidades, los atributos de Jesús. Por eso lo importante de leer las Escrituras. Porque de esa manera vamos a conocerlo a Él. Y conocerlo a Él es ser transformados como Él. El versículo 5, después de decir que Jesús para Dios es escogido y precioso, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, la comunión con Dios nos lleva a ver a Jesús, el precioso. Y de esa manera somos edificados. Nosotros, la iglesia, pero también cada individuo como un ladrillo está en construcción. La edificación es la voluntad de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, yo edificaré mi iglesia. Pero también el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Es responsabilidad tuya y responsabilidad mía el tiempo que le dedicamos en esta vida a la edificación. Qué importante orar, qué importante leer la palabra de Dios para ser edificados. ¿Han conocido personas que leen mucho la Biblia,
pero que no son transformadas, que han estudiado quizá en un instituto o una universidad y no son transformados o sus vidas parecen iguales. Lo que yo creo, pensando aquí en Pedro, es que su vida no está enfocada en Jesús, no está concentrada en Jesús. En el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 6, tenemos una bendición sacerdotal. Señor, resplandece tu rostro en mí, resplandece tu rostro en ellos, guárdanos, bendícenos para ser edificados. Necesitamos que en la comunión con Dios, el Hijo, en un sentido espiritual, resplandezca su rostro sobre nosotros y así seremos transformados. En la comunión con Dios es importante ver al Hijo como precioso. ¿Para ti es precioso, hermano? ¿O es más preciosa la novela? ¿O es más precioso el libro, la carrera, el carro, la casa? Aún tu propia esposa puede ser más preciosa que el hijo y es un pecado. Si para Dios el hijo es el más precioso, también lo debe ser para ti. Y si es así, serás edificado. Y si es así, versículo 5, podrás ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y yo creo que estos sacrificios espirituales es obediencia. Porque el capítulo 3 y el capítulo 4 está hablando de mandamientos. La vida cristiana es de obediencia. Y Dios nos está mostrando la manera, concentrarnos en Jesús. Versículos 6 y 7 del capítulo 2. Acompáñenme, por favor. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Es el fundamento, es la roca, el cimiento de nuestras vidas para la edificación. Vamos a ver nuestra cuarta vez y última, la palabra preciosa, pero en segunda de Pedro. Les invito a que vayamos allí a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues estos versículos dan a un sermón y no vamos a estudiarlos todos a profundidad, quizá solamente algunas cosas de este pasaje. En el versículo 3 vemos cómo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas.
Dios nos ha dotado, Dios nos ha equipado para esta vida. La vida espiritual, la vida eterna, la piedad, el amar lo santo, la devoción, han sido dadas. Creemos que es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Sin Él no podría hacer esto. También dice el versículo 3 que es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es una de las palabras que aparece en segunda de Pedro, que se repite al comienzo y al final, el conocimiento. Y no es solamente algo teórico, sino también algo relacional, a través de la palabra de Dios, su lectura, su meditación, memorización, obediencia, nos relacionamos con Dios. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y aquí aparece nuestra palabra que se repite también en segunda de Pedro, que las promesas de Dios son preciosas, tienen un alto valor, son carísimas en un sentido espiritual. Las promesas de Dios son preciosas. Algunos dicen que hay más de 2000 promesas. ¿Cuántas conocemos de ellas? Si nos hicieran un examen en una hoja en blanco, ¿cuántas promesas conocemos? Quizá muy pocas. Entonces no conocemos todo el valor de las promesas y cómo podemos poner en práctica esas promesas y vivir a través de situaciones que llegan a nuestra vida. Pedro aquí nos enseña, Dios nos enseña que sus promesas son preciosas. No amemos las promesas de este mundo, lo que prometen los líderes de este mundo, lo que prometen las empresas de este mundo, las promesas que aparecen por un lado o por otro. Las promesas, a comparación de las promesas de Dios, son pobres, son efímeras, son de corta duración. Las promesas de Dios son eternas. Y el versículo 4, hablando de las promesas preciosas, nos dicen que por medio de ellas llegamos a participar de la naturaleza divina. Dios quiere vernos en acción y por eso nos ha dado promesas. Promesas que podemos alcanzar, promesas que podemos vivir y confiar en Dios para ver su voluntad. Importante el creyente es hacer la voluntad de Dios. El versículo 4 dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Posiblemente también los efectos de la redención nos ha dado la victoria sobre el mundo. Y podemos, como dice acá, hemos huido de la corrupción que hay en el mundo. El versículo 5 en adelante son cosas que Dios nos muestra para cada creyente. Poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio. Y sigue ahí, en el versículo 6, 7, 8. Vemos entonces 7 cosas en desarrollar. También son cualidades. Debemos mano a mano, significa diligencia, añadir o asociar a la fe esas cualidades. Son frutos, dice más adelante en el versículo 8, del hoyo a un suelo firme. Ahora hay un ascenso, hay un crecimiento. No podemos cantar victoria aún, pero podemos, hermanos, crecer espiritualmente y ver la victoria de Dios en nuestras vidas. Versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que estas cualidades abunden en nosotros. Versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Qué terrible, qué triste pensar que hay creyentes que han olvidado lo que Jesús hizo por ellos,
y por eso no tienen estas cosas, no tienen estas cualidades. Debemos examinarnos. Por eso al momento de la cena es importante mirar, escudriñar, revisar nuestra vida antes de tomar de ella. Porque nuestra vida, lo que nos enseña Pedro, debe dar fruto. Gálatas capítulo 5 dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Juan también habla del fruto, porque sin él o separados de él no podemos hacer nada. Dios quiere que demos fruto. ¿Tu vida está dando fruto? Mi vida está dando fruto. Él quiere limpiarnos para que demos más fruto. Versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Una promesa, mis hermanos, tenemos acá, preciosa, que si seguimos firmes en el Señor, en nuestra entrega a Él, no caeremos jamás. Este mundo dice, para aprender hay que caer. Dios no dice eso. Si confiamos en Él, no caeremos. Nuestras caídas serán cada vez menos. Quizá tu caso es que has venido cayendo mucho. Te has venido ensuciando. Te has venido quizá alejando de Dios. Ven a Él. Él no cambia. Él no te va a rechazar. Sí debemos confesar nuestros pecados. Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La vida del creyente no es una vida perfecta, pero sí es una vida que tiene promesas preciosas. Y esas promesas es la que Él quiere que vivamos, que experimentemos. Versículo 11 y último. Porque de esta manera, y vivimos de acuerdo a lo que dice antes, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y este versículo es algo que nos podemos imaginar con nuestra mente, podemos proyectar. Si vivimos la vida que Dios tiene para nosotros, habrá una puerta o un arco grande para recibirnos. Las palabras que utiliza aquí Pedro es una entrada amplia y generosa. Pero ¿qué sucede si no? Lo contrario será pequeña y no tan generosa. Pedro nos lleva a pensar en el futuro. Cuando tú mueras, o si Él viene antes, ¿cómo serás recibido por Él? ¿Cómo entrarás al reino de los cielos? Debemos pensar en esto. También la palabra de Dios nos enseña en Corintios que un día estaremos en el tribunal de Cristo y Él dará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Cuando los soldados franceses llegaban con vida en la Primera Guerra Mundial, les esperaba una entrada grande con bombos y platillos. Era un arco que mandó a hacer Napoleón Bonaparte en 1806, que fue terminado hasta después de 30 años, llamado el Arco del Triunfo. Es un sitio en la actualidad de los más emblemáticos en París. Este arco es tan espacioso que un avión de la época cabía por ahí. Y muchos soldados pasaron, los que quedaron con vida después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y fueron condecorados, fueron reconocidos por sus hechos y sus actos heroicos. Pero este arco, allí en París, no es comparado al arco que está en los cielos, si queremos darle alguna figura a lo que dice el versículo 11. Dios quiere que entremos por un arco amplio y generoso.
no reducido y poco generoso. Debemos pensar en la eternidad, mis hermanos. La vida aquí es corta, pero lo que hagamos redundará en la eternidad. Lo que vivamos, el Señor verá y recompensará. Que no pasemos por una puerta pequeñita, sino por una puerta amplia, para ver, versículo 11, el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos aprendido esta mañana, a través de la palabra de Dios, que la fe es preciosa, que la sangre de Jesús es preciosa, que el Hijo de Dios, la principal piedra, Él es precioso, y que la palabra de Dios y sus promesas son preciosas. Sus promesas aquí, pero también sus promesas hacia el futuro, que puede comenzar hoy, en unas semanas, en unos años. Un día estaremos delante de Él. Que el Señor, a través de su palabra, nos ayude a vivir su voluntad, guardar sus mandamientos. Damos gracias a Dios en esta mañana por su palabra. Les pido que, por favor, me acompañen a una oración. Padre, te damos gracias por dejarnos tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos en tu palabra que tú tienes cosas más preciosas que el oro, la fe, más preciosa, Señor, tu sangre para rescatar a un pecador como nosotros. Y lo transformas y lo llevas al cielo, Señor, sin merecerlo. Gracias, Dios, porque Jesús es más precioso que cualquier otra persona. Mientras más lo vemos y le adoramos, somos transformados. Queremos que Él sea la persona más preciosa para nosotros. Gracias también por tu palabra, por tus promesas, porque son preciosas y grandes, Señor. Tienen un valor inmenso, Señor. Tus promesas son sí y amén. Tus promesas se cumplirán. Gracias, Señor, porque también a través de tu palabra nos muestras que un día entraremos al reino eterno del Señor Jesucristo. Y no queremos ese día, Señor, entrar por una puerta angosta. No queremos ese día, Señor, pasar sin disfrutar más tus bendiciones, Señor. Tú quieres bendecirnos aún más en el mismo cielo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir la vida que aparece en tu palabra más y más. Que podamos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Oramos que estas cosas, Señor, estén en nosotros más y más, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, desde la distancia, un fuerte abrazo. Muchas gracias por este tiempo y sigamos firmes en la voluntad del Señor. Un saludo de mi esposa y de mis hijos. Amén. Muchas gracias al pastor Andrés. Damos gracias al Señor por su vida, por su familia y por podernos traer este tiempo de refrigerio a través de la palabra del Señor. Qué bueno recordar las cosas preciosas que el Señor nos ha dado, la fe, su palabra, su Hijo, su mismo Hijo. Qué bueno, hermano, que podamos haber tomado nota, haber leído junto con él y repasado estos versículos. Qué bueno que podamos hacerlo en esta semana. Así que, pues bueno, damos gracias al Señor por eso. También quiero recordarles una vez más la ofrenda, la cuenta para que usted pueda adorar al Señor si no lo alcanzó a hacer en los minutos anteriores. Vamos a orar al Señor también por esta semana para que el Señor
Escuche la oración de su pueblo, las necesidades que hay en cada uno de nosotros, en nuestras familias. Y vamos a orar finalmente para despedirnos. Así que, hermano, le invito a que ore una vez más conmigo. Damos gracias, Señor, por este tiempo, esta predicación, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a recordarla, los pasajes en Primera de Pedro, Señor. Texto base de esta predicación en la que tú nos has bendecido en esta mañana. Ayúdanos a siempre recordarla en nuestro corazón, en nuestra mente, a estudiarla, repasarla. Permite, Señor, que sea para edificación nuestra y de nuestra familia. También te pedimos, Señor, por esta semana que empieza, ya nos quedan pocos días del año y entramos en una etapa de familia, de fiesta de Navidad, celebrando tu nacimiento, Señor, celebrando lo que tú viniste a hacer. Así que te pedimos, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, que suplas toda la necesidad económica, familiar, espiritual de cada uno de los que están aquí representados, de tu pueblo, Señor, de sus familias. Permite, Señor, que esta semana tengan salud, así que también igualmente prospere su alma. Damos gracias, Señor, y presentamos esta semana en nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Queridos hermanos, les mando un saludo. Espero que se encuentren bien y que la pasen muy bien esta semana. Ya llegan las semanas de sol, ya menos lluvia, así que será buena semana para todos, confiando en el Señor. Pueden saludarse, abrir sus micrófonos.